El Gobierno responde. Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. A partir de este momento habilitamos la línea gratuita nacional 018-091-9969 para que ustedes pregunten lo que quieran. Las respuestas a estas preguntas se darán a conocer la próxima semana durante nuestra emisión. Recuerden, 018-091-9969. Y comenzamos escuchando la pregunta de nuestro televidente Desdán Castillo, quien se comunicó con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Yo hago parte de las víctimas de 1948, o sea, soy hijo de víctimas. Vivo en la ciudad de Cali y vivo en arrendo, pero de mis esfuerzos, de mi trabajo, he ahorrado 10 millones de pesos. Mi pregunta es si los puedo llevar al Fondo Nacional del Ahorro y en qué tiempo me ayudan a conseguir una vivienda digna en un buen sector y yo seguirle pagando al Fondo Nacional del Ahorro lo que pago de arrendo mensual. A Desdán le responde Jaime Afanador, él es el secretario general del Fondo Nacional del Ahorro. Señor Castillo, muchas gracias por su pregunta. Lo invitamos a acercarse al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea en cualquiera de nuestros 77 puntos de atención. Por ejemplo, en Cali tenemos a Cali Américas y Cali Guadalupe, donde lo invitamos. De esta manera podemos conocer su caso puntual y asesorarlo. Usted nos menciona en su pregunta que cuenta con un ahorro ya. Si ese ahorro lo tiene por fuera del Fondo Nacional del Ahorro, puede iniciar desde ahora un ahorro voluntario contractual para que se haga propietario y de esta manera entonces el Fondo Nacional del Ahorro haga realidad su sueño de adquirir vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un convenio con la unidad de víctimas. De esta manera también podemos conocer su caso particular y asesorarlo en su solución de vivienda. El 82% de las personas en Colombia no fuman. A pesar de esto, más de 21.000 vidas se pierden anualmente por enfermedades atribuibles al consumo de este producto. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha buscado hacer visible la lucha contra la epidemia del tabaquismo en el país, construyendo poco a poco un escenario propicio para difundir mensajes clave sobre las graves consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y la exposición al humo. Dubín Jiménez, respecto a este tema, formula la siguiente inquietud. ¿Qué componentes tóxicos, adictivos y cancerígenos tiene el cigarrillo? Y le responde Carolina Wiesner Ceballos, directora general encargada del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, en el cigarrillo existen más o menos 60 sustancias que son tóxicas y carcinogénicas. Entre ellas se encuentra el arsénico, el cadmio, los hidrocarburos policíclicos, pero el más importante y el que ha sido más estudiado como agente carcinogénico es el benzopireno. El benzopireno es un gas que cuando entra a altas temperaturas, como es el cuerpo humano, en el cuerpo humano tenemos una temperatura de 37 grados y este gas se convierte en sólido y se queda depositado en los tejidos, en los pulmones, en la cavidad oral y por donde pasa la nicotina, incluso se asocia con cáncer de vejiga. Es como esta sustancia negra que se pone sobre el asfalto porque con esta temperatura adquiere esta consistencia y genera un proceso carcinogénico. El Estado colombiano garantiza la vida e integridad física, psicológica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad en lugares de detención. Rita Banqués quiere profundizar más en este tema y hace la siguiente pregunta. En los establecimientos de reclusión se realizan programas de prevención en enfermedades. Le responde el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Totalmente. Dentro de donde hay cúmulo de personas se pueden presentar la proliferación de enfermedades. Nosotros tenemos personas que están encerradas dentro de una cárcel y a través de en los entes territoriales, las secretarías de salud, se hacen todos los programas de prevención, desde la educación sexual hasta todas estas enfermedades que se pueden proliferar por el contacto con las personas. El tráfico de fauna silvestre representa otra causa de extinción de especies,
no solo por los animales extraídos de su hábitat, sino también por la introducción de enfermedades, comportamientos indeseados y contaminación genética a las poblaciones naturales, domésticas y humanas. En esta época del año se incrementa el tráfico ilegal de especies silvestres en nuestro país. Por ello se despliegan diferentes campañas para la prevención y el control. Edna Salazar quiere conocer más detalles sobre este fenómeno y le responde Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente, ¿hasta qué punto defiende a los animales del maltrato y del tráfico ilegal? Edna, el Ministerio de Ambiente tiene la responsabilidad de proteger principalmente a todo lo que tiene que ver con nuestros recursos de la fauna silvestre, y en ese sentido tenemos un trabajo muy periódico en el marco de nuestra Mesa Nacional de Control Ambiental, con participación de la Policía Ambiental, con participación de las fuerzas militares, de la Fiscalía, y se están haciendo operativos constantes para controlar el tráfico ilegal de especies. Y en ese sentido, valdría la pena resaltar que una de las amenazas que se tiene no solamente en Colombia, sino en el contexto global, tiene que ver precisamente con ese tráfico ilegal de especies. Estamos constantemente haciendo campañas y, por otro lado, llevando a cabo estos operativos para poder proteger a nuestra fauna silvestre. Multas que van desde 91.900 pesos hasta 27 millones de pesos. Además de perder el derecho a cargos públicos o a contratar con el Estado, pueden recibir los habitantes de una ciudad que hagan un mal uso de sus residuos. Eso es lo que estipula el nuevo Código de Policía que entró en vigencia en enero de este año. Al respecto, Engelbert Rodas, desde las calles de nuestro país, pregunta. Las basuras en las calles pueden generar problemas severos ambientales en la ciudad. Y le responde Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las basuras, en todo sentido, deben tener un tratamiento especial, en todo sentido. Hay que generar desde las viviendas la cultura de clasificarlas, o sea, reciclar. En eso tenemos que entrar nosotros. Pero en los temas de amenaza por inundaciones es un detonante, es lo peor que puede haber. Y eso es gran parte de las causas de las inundaciones urbanas, pero también las rurales. Uno se encuentra caños en cualquier parte del país donde la gente no arroja una caneca de basura, sino arroja un colchón, una cama, una nevera. Eso hace un efecto impresionante. Y en la parte urbana, las basuras son los primeros que taponan los sitios de evacuación de las aguas y es donde se generan las inundaciones y por efecto los daños a la parte estructural y ponen en riesgo la vida de las personas. Así que las basuras deben tener siempre un manejo adecuado y una cultura en el manejo como ellos que viene desde el hogar. Ahora, con la paz en marcha, Colombia se convierte en uno de los destinos turísticos más llamativos, por ser el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, tener variedad de climas, paisajes únicos y una gastronomía incomparable. Sin embargo, hay paraísos escondidos que necesitan de un transporte especial para poder ser descubiertos. Miguel Fajardo conoce los diferentes medios de transporte que ofrece Colombia, pero tiene el siguiente interrogante. ¿Qué diferencia Satena de otras aerolíneas nacionales? Le responde el mayor general Pedro Ignacio Lozano, presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena. Miguel, Satena es la única empresa que va a donde nadie más va. Esa es la gran diferencia. La misión de nosotros es servir a las regiones más apartadas de nuestra geografía, dándole ese servicio aéreo de calidad, uniendo Puerto Carreño, por ejemplo, con la capital del país, con un avión jet, un avión de alta tecnología y en un vuelo confortable y seguro en menos de 1 hora de vuelo. Entonces, la diferencia es que las otras empresas están enfocadas a la parte comercial. Nosotros tenemos nuestra misión, es la de servicio a las regiones más apartadas de nuestra geografía. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es la entidad más querida por todos los colombianos, pues además de darle educación a miles de aprendices cada trimestre, se convierte también en una fábrica de empleo.
A través de nuestras redes sociales, Mónica Lozada dice: quiero preguntar algo. Si yo ya hice en el SENA una tecnología en producción de alimentos, ¿puedo estudiar otra cosa? Y le responde María Andrea Nieto, directora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bueno, Mónica, puedes estudiar y debes seguir estudiando si es tu deseo. Puedes pasar, por ejemplo, a una especialización técnica o también aprovechar la gran, inmensa, más de 2000 cursos complementarios que ofrece el SENA para tus oportunidades de crecimiento laboral y para que puedas tener una vida profesional exitosa. Y en las últimas décadas, Colombia ha alcanzado importantes conquistas en relación a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los diferentes roles de la sociedad. Graciela Acosta busca conocer más detalles sobre este importante tema. ¿Cuáles son los retos y desafíos de las mujeres? Y le responde Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. El empoderamiento económico de las mujeres sería el primero. El segundo sería la participación política de las mujeres. Es bien importante, y ahora que se avecinan y se acercan todas esas campañas para que las mujeres participen y se lancen a la Cámara de Representantes, al Senado, a la Presidencia, a la Vicepresidencia de la República, y para que participen como tal en esas campañas políticas es bien importante. Nosotras la trabajamos con la cooperación, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, con el Ministerio del Interior, y nosotras desde la Consejería una campaña muy importante que se llama Más Mujeres, Más Democracia. Esa me parece buena refrescarla y comunicarlas para que ustedes también, las mujeres que nos están viendo, que nos escuchan, se animen a participar en política. Y en nuestro país la paz es un hecho. Las FARC entregaron sus armas y poco a poco se va dando cumplimiento a los acuerdos. Por otro lado, algunos ciudadanos tienen inquietudes como la de Andrea Salgado. ¿Cómo se garantiza la protección a los colombianos frente a las bandas criminales y las autodefensas? A Andrea le responde Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional. Bueno, autodefensas ya no hay. Eso desapareció en Colombia ya hace años. Tenemos unas amenazas que son muy claras, provenientes del crimen organizado y del Ejército de Liberación Nacional. En cuanto a crimen organizado, el tamaño de esta amenaza, especialmente de los grupos grandes, es más o menos la mitad de lo que era en el 2010. Y vamos a seguir combatiéndolos en las zonas donde aún tienen influencia, en el Urabá chocuano, en el Urabá antioqueño, en el Catatumbo, en Nariño, en el Cauca. En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, yo espero que las conversaciones avancen con prontitud y que podamos llegar a acuerdos también con esa organización armada. Por el momento seguirán teniendo la fuerza pública tras de sí para evitar que pongan en peligro la seguridad de la población. Buscar el acercamiento del Estado a las víctimas es en lo que han trabajado diferentes entidades en los últimos 7 años, mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que han promovido la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. En atención a eso, Mercedes Otero tiene una pregunta que le responde Nemesio Royce, director de Prosperidad Social. ¿Qué atención presta Prosperidad Social a las víctimas del conflicto? Bueno, las víctimas del conflicto son realmente una de las grandes poblaciones prioritarias para atención, no simplemente en Prosperidad Social, sino en todo el Estado colombiano. En Prosperidad Social tenemos distintos programas orientados directamente a esta población. Primero, Familias en su Tierra, orientado exclusivamente a personas víctimas, familias que fueron desplazadas y que retornan a su sitio de origen, y el apoyo que reciben en Familias en su Tierra es un mejoramiento de vivienda, un proyecto de seguridad alimentaria, un proyecto productivo y un proyecto comunitario que le permite no simplemente a la familia, sino a la comunidad poder superar como tal el flagelo que dejó el tema del conflicto armado. Y hay otros distintos programas, el programa de IRACA, fomentado directamente a comunidades étnicas, comunidades que realmente también han sufrido el conflicto armado, donde reciben el tema de apoyos productivos, encadenamiento con distintas entidades productivas para recibir ese ingreso y de esa forma superar la pobreza. En el momento, si queremos ver en esos programas de inclusión productiva, el 90% de los participantes corresponden a población víctima en este país.
Les recordamos que tenemos habilitada la línea gratuita nacional 018-091-9969 para que ustedes pregunten lo que quieran. Las respuestas a estas preguntas se darán a conocer la próxima semana durante nuestra emisión. Recuerden, 018-091-9969. Y el régimen de pensiones en Colombia ha sido creado con el ánimo de garantizar a la población el amparo en la vejez y ante eventualidades como invalidez o muerte. A través de nuestras redes sociales, Visitación Alaba pregunta. En este momento estamos desempleados, mi pareja y yo. Queremos saber si es posible, haciendo un enorme esfuerzo, afiliarnos cualquiera de los dos a la pensión. Le responde Mauricio Olivera, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Visitación, claro que sí, es importante pensar en el futuro, así desafortunadamente estén en el desempleo. Cualquiera de los dos o los dos pueden afiliarse a al sistema pensional y pueden hacer el esfuerzo de cotizar para construir esa pensión. La cotización está basada en el salario mínimo, entonces ahí lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, tienen otra alternativa, que es el programa de beneficios económicos periódicos. Si están afiliados al régimen subsidiado en salud, se pueden vincular al programa BEPS o beneficios económicos periódicos, ahí también pueden ahorrar, y esta es una alternativa también para construir un ingreso digno para la vejez, pero el esfuerzo grande creo que sí deben hacerlo porque el futuro llega no en 20 o 30 años, toca empezar a construirlo ahora. La República de Colombia ha suscrito el Convenio de Diversidad Biológica y conforme al mismo se entiende por área protegida un área definida geográficamente que es designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Gabriel Vargas, interesado en este tema, tiene el siguiente interrogante. ¿Cuántas hectáreas del territorio colombiano se conservan en los parques naturales? A Gabriel le responde Julia Miranda, ella es la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Gabriel, hoy tenemos en el sistema de parques nacionales, compuesto por 59 parques, 14.200.000 hectáreas, un poco más de las 200.000 hectáreas. Es un área muy importante del territorio nacional que tiene esta protección que en Colombia incluye la protección constitucional y legal para lograr su preservación. Pero esas 14.200.000 hectáreas están en proceso de crecimiento, porque en el gobierno del presidente Santos estamos buscando ampliar estas áreas y declarar más parques. Esperamos dar estos anuncios muy pronto y que el año entrante podamos cumplir la meta que ha establecido el presidente de aumentar en 2,5 millones de hectáreas el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Colombia Compra Eficiente empezó a trabajar en el desarrollo de una política de compra pública para transformar la cultura de la contratación y además dinamizar la inversión para la entrega de bienes, obras y servicios que beneficien a los ciudadanos. Yosmira Fuenmayor, desde las calles de nuestro país, hace una pregunta muy puntual que le contesta María Margarita Zuleta, directora de la entidad. ¿La compra pública en Colombia qué porcentaje representa? La compra pública representa un porcentaje muy importante del gasto que hace el Estado, pero adicionalmente un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. Si nosotros cogemos la plata de ustedes como ciudadanos o la plata del Estado o de una empresa, ustedes verán que la gente se gasta la plata pagando deudas, pagando impuestos, pagando nómina, es decir, los empleados que tienen, y todo lo demás se lo gastan en compras y contratos. Lo mismo pasa en el Estado. El Estado tiene que pagar su deuda, tiene que pagar la nómina, el Estado central, la nación, hace transferencias y todo lo demás lo gasta en compras y contratos. En el caso del Estado tenemos que pensar también en los subsidios, que no lo mencioné. Estamos hablando de un porcentaje muy grande del gasto público. En muchos casos, en muchos momentos de la historia colombiana, ha sido el porcentaje más grande del gasto. Hay que mirar qué pasa con subsidios y qué pasa con nómina, pero generalmente, y pensiones, estamos hablando de uno de los gastos más importantes que tiene el Estado. En términos del Producto Interno Bruto, representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del 15% por allá en el año 2014, el año pasado estábamos hablando de un poquito más del 10%. Depende de cada año, pero estamos hablando entre el 10 y el 15% en el caso colombiano.
Cada año en nuestro país se presentan más de 70.000 casos de cáncer. Y este año la Organización Mundial de la Salud impulsó en el mundo la campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo, la cual ha buscado reducir la incidencia de la enfermedad por medio de la adopción de hábitos saludables. Alexander Carvajal, pendiente del tema de la salud, quiere resolver una duda. ¿En qué se diferencian los tumores benignos de los malignos? Bueno, Alexander, los tumores benignos se diferencian de los tumores malignos, es que los tumores benignos generalmente son de crecimiento lento, no invaden los tejidos ni los órganos que tienen adyacentes o distantes, generalmente tienen unos límites claramente definidos, se pueden delimitar entre digamos, es como si estuvieran encapsulados, tienen unas superficies lisas, delimitables y por supuesto no son letales. En contraposición, los tumores malignos son esencialmente de crecimiento rápido, invaden otros órganos, sus límites se vuelven muy irregulares y comienzan digamos, se ven como de unos límites poco precisos. Por eso es que los griegos lo denominaron cáncer, porque como el cangrejo, que el cangrejo tiene unas tenazas de las cuales se agarra de manera muy firme a los tejidos y entonces tiene este aspecto espiculado. La educación es uno de los 3 pilares fundamentales de este gobierno, junto a la paz y por supuesto la equidad. Por eso garantizar que todos los colombianos tengan acceso es construir un nuevo país. Desde las calles de nuestro país, Mónica Galvis formula la siguiente pregunta. Tengo 18 años cumplidos y mi cédula está en trámite. ¿Será que con la tarjeta de identidad puedo entrar al SENA? Por supuesto, lo importante es haber terminado el bachillerato y luego, cuando cumpla los 18 años y tengas que hacer el tránsito de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, lo que tienes que hacer es acercarte a las oficinas de tu centro de formación y solicitar el cambio. Además, lo tienes que hacer. Colombia se encuentra ubicada en una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, conocida como el Anillo Circumpacífico, el cual corresponde al borde del Océano Pacífico, que es precisamente donde han ocurrido los últimos grandes sismos en países como Chile, Japón y Ecuador. Dina Herrera, preocupada por este tema, le hace la siguiente pregunta a Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cuál es la mejor forma de actuar si se presenta un terremoto y qué no debo hacer? ¿Qué no hacer? Salir corriendo. ¿Qué no hacer? Utilizar ascensores. ¿Qué no hacer? Generar pánico, gritar. ¿Y qué no hacer? Evacuar por sitios que no están garantizando su seguridad. Siempre es importante mantener un autocontrol, aunque no es fácil, pero si uno desde ya empieza a prepararse con simulacros, con plan de evacuación, empieza a alistarse para cuando ojalá no se dé, pero si se da un sismo, un terremoto, usted puede actuar de manera segura. De acuerdo con estudios realizados por el INVEMAR y el IDEAM, las zonas costeras e insulares colombianas son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Por eso se tienen que adoptar políticas que permitan mitigar los efectos negativos de este fenómeno. Blanca Torres quiere conocer más detalles. ¿Qué es la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono? Tenemos la meta de poder avanzar en la visión de tener una economía neutral en carbono hacia el año 2050. ¿Por qué? Porque las emisiones de carbono, sobre todo de dióxido de carbono equivalente, generan calentamiento global que a su vez genera cambio climático. Y esta estrategia lo que persigue es separar el crecimiento económico del país de las emisiones de gases de efecto invernadero, que podamos crecer económicamente y a su vez disminuir estas emisiones para cumplir con nuestro compromiso en el marco de mitigación y adaptación a cambio climático. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas. Luna Chaverra tiene la siguiente pregunta. ¿Se pueden llevar mascotas a las áreas protegidas? En las áreas protegidas de Colombia, pero también en las de todo el mundo, está prohibido llevar mascotas.
porque lo que estamos protegiendo en estas áreas es la fauna silvestre como aves, como conejos, zorros y otro tipo de animales de mayor tamaño, mamíferos, hay felinos, hay dantas, en fin, la fauna silvestre que vive en las áreas puede verse amenazada por animales domésticos como perros o gatos. Entonces nosotros y todos los que cuidamos las áreas silvestres tratamos de que no haya especies domésticas en las áreas silvestres porque alteran el ecosistema que estamos conservando y pueden causar, como digo, una amenaza real y concreta sobre algunas de las especies menores que estamos cuidando. Las mujeres colombianas han participado en la historia social, económica y política del país tempranamente, desde las luchas por la independencia. Sin embargo, su presencia en la escena nacional no siempre fue visible. Sandra Castiblanco tiene la siguiente inquietud. ¿Han podido las mujeres reivindicar sus derechos en nuestro país? Yo podría decir, Sandra, que hemos avanzado. De verdad que hemos avanzado, que nos faltan cosas por hacer, pero claro que sí, y muchas cosas todavía. Pero hablemos del tema de empleabilidad. Nosotras promovemos y trabajamos fuertemente con el SENA, con la Agencia Pública de Empleo, unas jornadas de empleabilidad que se llaman microruedas de empleo, por ejemplo. Pero además me parece importante mencionar unas cifras que me acaba de dar la persona que maneja el Observatorio de Asuntos de Género de acá de la Consejería, y es que en el sector público, por ejemplo, las mujeres ya están ocupando el 51% de esos cargos. Y hay otra cifra importante, y es que las mujeres estamos ocupando el 38% de los cargos de mayor decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos avanzado. Y eso que la ley nos habla de un 30%. Se está trabajando y se está en la lucha para lograr esa paridad, para que podamos ser el 50%. Eso sería importante lograrlo, pero ahí vamos por buen camino. Y para el reconocimiento de los derechos pensionales se deberán cumplir los requisitos de edad y tiempo de cotización, los cuales varían de acuerdo a la norma aplicable. Por tal razón es importante conocer los tipos de pensión y el momento adecuado para solicitarla. Por esto, Nigiret Sánchez formula la siguiente inquietud. Si una persona cumple con las semanas cotizadas pero no tiene la edad, ¿tiene derecho a la pensión? La pensión de vejez en el régimen de prima media que administra Colpensiones solo se logra cuando cumple los dos requisitos, la edad y las semanas. Ahora bien, si está en un fondo privado y cumple con el requisito que es tener el capital más un 10%, sí puede pensionarse antes. Esa es una de las diferencias que hay entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o en Instagram, donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.